Hermanos, buenas tardes, buenas noches con algunos. Una vez más nos gozamos en el Señor de poder estar aquí reunidos en una nueva masterclass por el tema eh, construyendo una masculinidad bíblica. Permítanos presentarnos, somos Civitas Dei, Centro Cristiano para América Latina. Somos una promotora educativa, cimentada, centrada en el Evangelio del Reino de Dios. En esta oportunidad, continuando con nuestros masterclass, vamos a tener esta oportunidad al pastor Diego Franco, pastor de la Iglesia Bíblica del Camino, que se encuentra en Argentina, quien va a disertar el tema de construyendo no de construyendo, sino construyendo una masculinidad bíblica. Esto es esta masterclass es válida para la diplomatura en matrimonio y familia. Sin más que decir, por el momento voy a dar parte al pastor Diego Franco para que pueda dar esta masterclass. Adelante, pastor. Muchas gracias, bienvenidos hermanos. Sinceramente es una bendición compartir este tema tan importante y agradezco al Señor la oportunidad de servirle. Eh, Vamos a hablar de la masculinidad bíblica, un tema complejo, un tema que nos desafía hoy, ¿verdad? Nosotros hemos hecho una primera parte, esta podría complementarse, algunas cosas se van a repetir, pero la mayoría voy a tratar de que no sean repetitivas. Pero es un gran desafío hoy hablar de masculinidad bíblica. Tenemos muchas razones para sentirnos desafiados. Nosotros vamos a contemplar cuatro pilares que podríamos mencionar de esa manera de la masculinidad bíblica. Pero antes tenemos que pensar que la crisis de hombría es un tema complejo porque está nutrida de estereotipos. Hay estereotipos que son culturales, hay expectativas sociales y muchas veces terminan distorsionando el verdadero significado de ser hombre. La idea de que ser hombre significa imponer, abusar o vivir egoístamente es una interpretación dañina y realmente reduce al hombre a una imagen que no refleja la esencia de la masculinidad dada por Dios. Por otro lado, también nos podemos encontrar con la noción de que ser hombre ya no importa, que no tiene ninguna característica, que no hay valores particulares de la hombría y que no hay nada único en él que pueda contribuir positivamente a la sociedad. Pero según la perspectiva bíblica, la verdadera hombría está orientada hacia el diseño original que Dios nos da. Implica vivir con integridad, con compasión, con responsabilidad. Y esto significa, o a lo que quiero apuntar, es que la masculinidad bíblica no debe ser definida por la cultura cambiante, sino por valores atemporales, valores que están desde la creación en adelante, que promueven el bienestar de los demás y también promueven el respeto mutuo. Si nosotros nos alineamos a estos principios, los hombres podemos encontrar un sentido más profundo y significativo de nuestro rol dentro de nuestras comunidades y también familias. Nosotros encontramos, quiero insistir con esto, con esa crisis de hombría. Algunos dicen que es porque hay demasiada hombría o masculinidad y en realidad podemos reconocer que las crisis sociales tienen un profundo arraigo en la falta de masculinidad. Podemos averiguar, por ejemplo, cómo son los hogares de las personas que son reincidentes en delitos y vamos a encontrar que en su mayoría son hogares donde no hay una figura masculina estable. Y podemos indagar una y otra vez en la sociedad y comprender que la falta de masculinidad produce un montón de problemas a nivel social y por supuesto también a nivel comunitario como iglesia y también familia. La vez anterior hablábamos de que no solo teníamos que contentarnos con ser masculinos a nivel externo, físico, con nuestros cromosomas, sino que hay un diseño de Dios para nosotros los hombres. Y a eso es a lo que apuntamos. Ser hombre no es imponer, abusar o vivir por uno mismo, ser el que manda, y tampoco puedo pensar que ser hombre ya no importa, que da lo mismo y que tengo que tener absoluta igualdad en todo con las mujeres. La Biblia nos lleva a un diseño original. Dios nos ha diseñado con muchas similitudes e igualdades con las mujeres, sin embargo también nos ha diferenciado en roles. Y nosotros tenemos que comprender que nuestra hombría no tiene que ser definida por la cultura, sino definida por nuestro Creador. Yo voy a mencionar algunos pasajes bíblicos a lo largo de la ponencia de hoy
Luego podemos enriquecernos también con otros pasajes, pero lo que voy a señalar son cuatro posibles pilares o cuatro pilares dentro de los muchos que pueda haber para la hombría bíblica. Por un lado, comprender el diseño de Dios para el hombre. Ese va a ser nuestro primer punto. El segundo punto va a ser reconocer el llamado de Dios al hombre a formar y a liderar una familia. El tercero va a ser asumir su rol como sacerdote del hogar. Y el cuarto va a ser valorar y asumir la responsabilidad como proveedor. Y finalmente vamos a concluir. Este básicamente es el bosquejo de esta exposición. Estos van a ser cuatro puntos que voy a señalar como posibles pilares de la masculinidad bíblica. Podríamos agregar algunos, pero la idea es que en este tiempo que podemos compartir tengamos una base sólida, bíblica, teológica, de lo que es ser un hombre según la Biblia, según Dios, según nuestro Creador, según el diseño que Él nos ha dado. Bueno, comencemos con el primer punto. En este primer punto vemos que que necesitamos comprender y considerar el diseño de Dios para el hombre, ¿verdad? Vamos a ver o vamos a tener en cuenta estos dos versículos entre otros. Por un lado, saber que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó, y sabemos que el hombre está, junto a la mujer, creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Y qué significa esto? Dentro de las muchas cosas que significa, significa que representamos a Dios en la tierra. Hay muchísimos libros, muchísimas prédicas, muchísima enseñanza acerca de lo que es ser imagen y semejanza de Dios, pero en donde coinciden la mayoría de los teólogos es que somos representantes de Dios en la tierra. Eso es muy importante para comprender cuál es nuestra identidad en Dios. La Biblia afirma que somos creados de esta imagen. Esto no significa que somos dioses, sino que representamos al único Dios verdadero. ¿Y cómo le vamos a representar? Bueno, por un lado, reflejando su carácter moral, su creatividad, un dominio responsable de la creación, ese gobierno responsable. Y cuando nosotros consideramos otros pasajes, como por ejemplo Isaías 43:7, nosotros comprendemos que le pertenecemos por partida doble. Por un lado nos creó, pero por otro lado a nosotros los cristianos nos redimió. Entonces tenemos una mayor responsabilidad, pero también mayores virtudes y herramientas para representarle de mejor manera. Nuestra identidad está ligada a lo que el Señor dice que somos. Nosotros tenemos que aprender a dejar de escuchar los diseños distorsionados que nos impone la sociedad o a veces incluso nuestra propia carne y generalmente nuestro propio contexto o historia familiar. Nosotros tenemos que aprender a escuchar sobre todas esas voces al Señor quien nos diseñó. Él nos diseñó de manera perfecta para que le representemos. Es más, hermano, me animo a dar una definición extra de pecado. ¿Qué sería el pecado? Cuando no actuamos conforme a la imagen y semejanza del Señor. Cuanto menos nos parecemos a Él, más pecaminosos somos. Entonces, comprender que en realidad la falta de conformidad a la imagen y semejanza de Dios es pecado. Por omisión, por acción, por debilidad, por torpeza, por lo que sea. Pero estamos llamados y estamos creados para ser imagen y semejanza suya. Por otro lado, también vemos que el Señor en el Salmo 8 dice que aunque el hombre es pequeño, Dios se acordó de él y le coronó de gloria y de majestad. En la creación nosotros ocupamos un lugar diferente y especial. ¿Por qué? Porque fuimos creados a imagen y semejanza del Señor. En Santiago también se vuelve a repetir esta idea y podríamos considerar que la imagen y semejanza del Señor está en todos los hombres y las mujeres. Sin embargo, está distorsionada, por supuesto. Y en la redención, en Cristo, nosotros vamos recuperando nuestra identidad. En la redención, esa imagen y semejanza del Señor va perdiendo distorsión y va ganando fidelidad. ¿Por qué? Porque nos hacemos más semejantes, somos hechos paulatinamente, progresivamente más semejantes a Cristo. Y Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, comprender que nuestra identidad, por solo ser humanos, ya está ligada a representar a Dios. Pero siendo cristianos, más todavía. Y siendo hombres, me refiero con estos varones, tenemos una responsabilidad que la vamos a mencionar en un poquito, que es llevar la delantera en esto, ser muy claros en buscar representar cada día mejor a nuestro Señor. Por otro lado,
tenemos la misión. Fíjense que en Génesis 2:15 dice que el Señor tomó el hombre para que lo cultivara y eso significa desarrollar, producir, administrar, crear cultura, guardar. También implica proteger, vigilar, sostenerlo confiado por Dios. El diseño masculino también incluye un llamado al esfuerzo, a la responsabilidad, a la productividad, no a la pasividad ni al abuso, sino a una experiencia productiva, responsable, sabia de la vida. Tenemos que cultivar y tenemos que guardar lo que el Señor delegó. Nosotros podemos comprender que en el diseño original hay gran valor para que nosotros crezcamos y aprendamos en lo que Dios diseñó. Muchos cristianos, naufragando hacia las aguas de la teología liberal, no le dan valor al diseño original, no le dan valor al relato de Génesis, pero no nos encontramos entre ellos. Nosotros le damos valor al relato de Génesis porque encontramos ahí una exposición del diseño de Dios. Y dentro del diseño de Dios está esta misión de cultivar, de guardar, de proteger, de administrar, de producir, de ser responsables con los medios y los recursos que nosotros tenemos. Desde el huerto del Edén en adelante, cada hombre tiene esta misión. El Señor nos puso para que cultivemos y guardemos lo que Él nos ha dado. Y esto es muy valioso porque entendiendo que esto forma parte de su diseño, podemos comprender de que esto es aplicable a nuestras vidas. Somos responsables por aquello que el Señor pone a disposición nuestra para administración. Por otro lado, como mencionábamos hace un ratito, podemos hablar de la responsabilidad, no solo de la identidad, a imagen y semejanza del Señor, no solo de la misión de cultivar y guardar, sino también de la responsabilidad, el liderazgo responsable. Liderar no significa solo dominar o dirigir o controlar, sino que va mucho más allá de eso. Nosotros tenemos que aprender a cuidar, necesitamos aprender a orientar, y desde el principio el hombre fue puesto como administrador del mundo de Dios, no como un tirano. Efesios 4:24 también conecta el diseño original de la redención, porque en Cristo somos restaurados para vivir en justicia y santidad. Entonces tenemos una responsabilidad de vivir correctamente y de esa manera liderar. Como varones cristianos debemos llevar la delantera en nuestra imagen y semejanza del Señor. Como varones cristianos necesitamos aprender a ir más allá de lo que la cultura nos permite o de lo que la cultura nos impone, mejor dicho. Nosotros tenemos que aprender a liderar. Y hermanos, ¿saben que es muy bueno en el liderazgo? Algo que uno termina aprendiendo por las buenas o las malas, dar ejemplo. El liderazgo tiene un gran contenido de dar ejemplo. A través del ejemplo uno siembra algunas cosas que finalmente termina cosechando tarde o temprano. Estamos llamados a liderar también dando el ejemplo. Esto es tan importante que si, por ejemplo, pensáramos en las instrucciones que el apóstol Pedro le da a los pastores en sus cartas, dice, sean ejemplo de la grey. Si pensamos en lo que el Espíritu Santo le dice a Timoteo a través de Pablo, le dice, sé ejemplo. Bueno, hermanos, estamos llamados a liderar responsablemente y eso también involucra ser ejemplo, ser ejemplos. Hermanos, nosotros fuimos creados para ser un reflejo de Dios, no esa caricatura que el mundo intenta imponer sobre nuestra esencia, sino que somos creados para reflejar a Dios, para ser una imagen de Dios. Y por supuesto tenemos que pensar en maneras prácticas de esto. Hermano, tu valor no está en el sueldo que traes a tu casa, ni en los logros que logras y exhibís, sino en cuánto reflejas al Señor. Eso es muy valioso. ¿Estás cultivando lo que Dios te dio? ¿Estás siendo responsable al liderar lo que el Señor te ha dado o en administrar lo que el Señor te ha dado, en cultivarlo, en protegerlo, en guardarlo? Sea tu sueldo, tu salario, tu matrimonio, tus hijos, tu carácter. ¿Estás descuidando o cuidando ese, entre comillas, huerto espiritual y familiar que el Señor te ha dado? ¿De qué formas prácticas nosotros podríamos reflejar al Señor de manera más clara esta semana? ¿Qué áreas de tu huerto, entre comillas de nuevo, necesitas empezar a cultivar o proteger con más diligencia? Nosotros tenemos que pensar en que estamos llamados a ser hombres de una manera activa y no pasiva. Y de manera activa nosotros buscamos cumplir con nuestra identidad,
cumplir con nuestra misión y cumplir con nuestra responsabilidad de liderazgo. Estamos llamados a reflejar al Señor, a cuidar y a proteger el huerto y a liderar con responsabilidad. Podríamos luego de esto pasar al punto 2, en el que nosotros debemos considerar que somos llamados a conocer nuestra posibilidad de formar y liderar una familia. Nosotros podríamos comprender que esto es algo general, no es un absoluto, pero en general estamos llamados a formar y liderar una familia. Me voy a basar en algunos pasajes y seguro que mencionaré otros, pero quiero pensar en estos cuatro puntos. La familia, el liderazgo, el autogobierno y una advertencia. A nivel familia, tenemos que ver cómo el Señor desde el principio llama a la familia. En Génesis 2:18 muestra que el hombre en soledad estaba incompleto. El hombre solo es lo primero que Dios ve como no bueno. Es increíble ver que Dios va creando y va diciendo, esto era bueno, esto es bueno, esto es bueno. Y cuando lo ve a Adán solo, dice, no es bueno que esté solo. Y Dios decide crear a la mujer como una ayuda idónea y unirla al hombre y establecer un nuevo hogar. Este es el diseño fundacional. La familia nació en el Edén, no en la cultura, no en la sociedad, nació en el Edén. Una de las primeras invenciones de Dios es el matrimonio y de ahí la familia. Y el liderazgo masculino está ligado a eso, no es un invento humano, sino que forma parte de la buena creación del Señor. Les recomiendo leer La doctrina del hombre, antropología, en los libros de teología sistemática de Wayne Grudem, porque desarrolla de una manera muy interesante y muy completa esto de el hombre al ser creado, esto del diseño original. Nosotros tenemos muchas señales dentro de Génesis para comprender de que el hombre desde el principio está llamado a liderar su hogar. Por otro lado, no solo formar una familia, sino también, de nuevo, pensar en el liderazgo. Liderar no es dominar, es guiar hacia Cristo, guiar hacia el bien. Em, en la vez anterior, en la ponencia anterior, mencioné Primera de Reyes 2, 2 al 3. Me pareció muy interesante este pasaje porque David en su lecho de muerte llama a Salomón y le dice algo muy interesante. Salomón, sé hombre. Y es interesante ver este cuadro porque Salomón biológicamente ya era hombre. ¿En qué sentido debe no haber sido hombre? Bueno, en un sentido de madurez, sea espiritual o sea de algún tipo. Pero David le dice a Salomón, esforzate, sé hombre. Y luego él dice algo que puede relacionarse íntimamente con esta instrucción o este llamado o esta exhortación o amonestación o indicación o imperativo de ser hombre. Obedece al Señor, teme y obedece al Señor. Nosotros tenemos que ver que estas instrucciones demandantes de David para con su hijo Salomón están relacionadas. Salomón, sé hombre. Papá, ¿cómo? Padre, ¿cómo? Esforzate en obedecer y en temer al Señor. Guarda los mandatos del Señor tu Dios. Tenemos que saber que liderar como hombre no significa ser el que manda y simplemente somete el resto en el hogar porque es más fuerte físicamente o porque su voz es más potente. Ser hombre tiene que ver con temer y obedecer al Señor. Liderar significa dar un ejemplo de obediencia y de temor al Señor y dirigir al hogar hacia el Señor. El verdadero líder inspira a su familia a amar y a obedecer a Dios, a amar lo que Dios ama, a odiar lo que Dios odia, a tener en alto valor aquello que el Señor muestra y expresa como valioso y a despreciar aquello que el Señor señala como algo que no tiene valor. Esa es la manera principal de liderar. Tenemos que guiar a nuestra familia hacia lo que el Señor enseña, hacia lo que el Señor exige, hacia lo que el Señor es, sobre todo, ¿no? Y también pensar que, como dice Proverbios, vos podés ser muy fuerte, pero es más fuerte el que se gobierna a sí mismo que el que gobierna una ciudad. Antes de mandar, el hombre debe someterse. Tiene que aprender a someterse. Por un lado, tiene que someterse al Señor, pero dentro del sometimiento al Señor aparece una virtud que es parte del fruto del Espíritu Santo, que es el dominio propio. Hermanos, tenemos que aprender a utilizar el dominio propio o a permitir que crezca en nosotros el dominio propio.
Un esposo que no se lidera a sí mismo no va a poder guiar efectivamente a otros. Lo vemos en el ejemplo de Josué. Si usted mira en la Biblia, creo que no hay otro líder del cual se diga que el pueblo siguió a Dios en los tiempos de su liderazgo. Creo que es el único señalado de esta manera, Josué. Pero hay una declaración de él muy determinante en Josué 24:15 y que todos sabemos prácticamente de memoria. Él, en medio de un pueblo que tiene inclinaciones hacia el paganismo, que tiene tentaciones a seguir otras corrientes, él dice, mi casa y yo serviremos al Señor. Él es el hombre que lidera a su hogar y toma decisión por su hogar. Su familia va a ser siervas de Dios. Su familia va a exaltar a Dios. Su familia va a tener como prioridad aquello que Dios prioriza y ama. Su familia va a estar consagrada al Señor. Ese liderazgo es importante y comienza en un dominio propio. No tiene ningún sentido que yo quiera que mi familia sirva al Señor y yo no. Tenemos que saber que en la generación presente uno de los mayores antivalores es la hipocresía. Los que siguen, la generación que sigue la nuestra, nuestro entorno también, está dispuesto a hacer muchísimas cosas, pero no a seguir a hipócritas. La hipocresía es un antivalor sumamente negativo. Entonces, si nosotros no somos personas que se autogobiernan y se llevan a servir al Señor, que se llevan a amarle, a obedecerle, a temerle, a consagrarse a Él, si nosotros no llegamos a ese tipo de vida, muy probablemente nuestra familia tampoco irá en ese camino. También tenemos estadísticas en donde se ve que la influencia de un padre en un hogar es mucho más alta que la de la madre en un hogar. Los hogares donde el padre se congrega y sirve al Señor generalmente tienen hijos que se congregan y sirven al Señor. Pero donde solo está la madre, no se ve la misma estadística, se ven cuadros con una efectividad inferior. Por supuesto, hermanos, que esto no es un absoluto. Estos son generalidades derivadas de la observación. El Señor obra como Él quiere y hay hogares en donde solo los jóvenes sin sus padres sirven, hogares en donde solo la madre se congrega y los hijos sirven. Quiero aclarar esto porque a veces pensamos de manera absolutista y en realidad estamos hablando generalidades. Entonces tengo que aprender a gobernarme. Aprender a gobernarme me va a ayudar a tener un mejor, mucho mejor desarrollo como líder. El liderazgo comienza con la obediencia personal a Dios. Y entre nosotros, hermanos, quiero agregar algo. Si sos soltero, tenés que aprender a gobernarte cuanto antes. Porque de casado, el anillo no es mágicamente una fuente de dominio propio. Tu relación con Dios, tu sumisión a Él, tu piedad, tu entrega a Él, tu intimidad con Él va a hacer que vos puedas ser una persona con un dominio propio concreto, estable, sólido. Si no, si vos esperas que el matrimonio produzca tu autogobierno, te informo que no es así. El Espíritu Santo lo produce y es parte de su fruto, pero también dice que vos tenés que vivir para Él, que viviendo para el Espíritu harás morir las obras de la carne y el Espíritu produce estos frutos. Y también llamo a una advertencia. Si no llevas una vida de autogobierno, no vas a poder liderar correctamente a tu hogar. No lo vas a poder hacer. Recién hablábamos un poco de esto, pero básicamente es una regla. No puedes guiar a otros a donde vos no vas. Vos tenés muchísimo poder de influencia en tu familia, en tu entorno. Si tu esposa no quiere congregarse, vos nunca deberías ser la persona que alimente esa idea. Si tus hijos no quieren hacerlo, nunca deberías ser vos quien alimente esa idea o que relativamente aprueba esa idea. Si nadie en el hogar quiere congregarse, nosotros los hombres lo vamos a hacer igual. Vamos a sembrar ejemplo y vamos a expresar a través de nuestras acciones de que Cristo es nuestro Señor y no hay nada más valioso en la tierra ni en el universo para nosotros que Él. Tenemos que liderar con el ejemplo. Nunca debemos ser los que influenciamos negativamente, sino todo el contrario. Influenciamos hacia la piedad, influenciamos hacia lo correcto. No somos nosotros alguien que se suma a la falta de espiritualidad o la promueve o la permite o consiente con eso. Si vamos a ir a congregarnos solos, vamos a ir solos.
Pero nunca pensemos que por quedarnos en casa y no congregarnos o no servir, estamos ganando nuestra familia. En todo caso, estamos deshonrando a Dios porque estamos deshonrando el lugar que nos ha dado. Tenemos que ser activos, no pasivos. Tenemos que ser activos en guiar a nuestra familia hacia el Señor y a través de nuestro ejemplo mostrar qué es lo valioso, Cristo y lo suyo. Nos tomamos de la oreja y nos llevamos al servicio, a la congregación, a la consagración, a la intimidad con el Señor. Nos obligamos a nosotros. Y aunque nuestra familia no desee, nosotros lideramos nuestra familia de esta manera también. A la hora de aplicar, hermano, tenemos que ser reflexivos también, ¿no? Si eres casado, pregúntate si tu familia percibe, nota, reconoce que estás guiando espiritualmente. ¿Se dan cuenta hacia dónde los guías o hacia dónde querés guiarlos? ¿Notan cuáles son tus deseos verdaderos? ¿Ven en vos a una persona que consulta a Dios antes de tomar decisiones, que tiene una cosmovisión bíblica? ¿Ven en vos a una persona que consulta al Señor a través de la palabra antes de decidir? ¿Que invita a la oración al resto de la familia cuando hay que tomar decisiones importantes, cuando hay crisis? ¿Que agradece al Señor enfáticamente cuando hay algo bueno y lindo? Y si sos soltero, hermano, quiero insistir, no esperes al matrimonio para formar carácter. Ahora es el tiempo de disciplinarte en obediencia, en pureza, en oración y servicio. No creas que si no podés contener tu castidad en este momento, luego vas a poder contener tu fidelidad a tu esposa. Es tiempo de aprender el dominio propio, aprender, inclinar el árbol hacia el servicio, hacia el compromiso, hacia la vida espiritual. Tenés que crecer durante toda tu soltería y ser un hombre de Dios. Y quiero decirte algo, el hombre de Dios generalmente recibe de herencia una mujer de Dios. El Señor no tiene por qué arruinarle la vida a una de sus hijas dándole a un hombre que no sea suyo. El hombre de Dios suele recibir de herencia de parte del Padre Eterno una mujer de Dios. Me gusta bromear con una frase que digo en la iglesia, cada uno se casa según su especie, haciendo alusión al arca, pero más allá de la broma termina siendo una realidad. Hombres de Dios suelen casarse con mujeres de Dios. Mujeres de Dios suelen recibir por parte de provisión del Padre Eterno hombres de Dios. Si querés una mujer de Dios, dedícate a ser el hombre de Dios que merece esa mujer y que va a poder liderarla, que va a poder santificarla, algo que ya vamos a ver más adelante, que va a poder brindarse a esa persona. Tenés que saber que el Señor quiere, desea esto. Entonces Él te va a ayudar a bendecir, a guiar en esta dirección, porque realmente es un deseo suyo. A la hora de pensar también y reflexionar, pienso que un padre podría decirle a sus hijos que oren, pero si nunca lo ven orar, son palabras y nada más. Un esposo puede hablar de prioridades espirituales, pero si nunca pasa de lo abstracto a lo concreto, si siempre prioriza el trabajo, los deportes, el entretenimiento, el mensaje real es otro. Recordemos que nuestra conducta es más importante que nuestra opinión. O como decimos en nuestro contexto, ¿verdad? No tenemos que borrar con el codo lo que escribimos con la mano. Tenemos que mostrar que lo más importante para nosotros es Cristo y lo suyo, y no todo lo demás. Porque el liderar no es un discurso, es también sembrar ejemplo. Tiene que quedar claro a quién pertenecemos. El Señor exige de su pueblo fidelidad y lealtad. Y tiene que quedar claro en nuestro entorno que le pertenecemos a Él. Que decirle Señor no es por una cuestión de respeto, es por una cuestión de que somos propiedad suya y somos siervos suyos. Le pertenecemos y somos sus siervos. Tenemos que comprender que este llamado, este título que le damos a Jesucristo de Señor, tiene que ver con esto. Somos su propiedad y somos sus siervos. Su voluntad es nuestro deleite. Y al mismo tiempo, tarde o temprano, descubrimos y comprobamos que su voluntad no solo es nuestro deleite, sino que también lo más conveniente para nosotros. Cada vez que Dios pide algo, no es un deseo caprichoso. Por un lado le da gloria a Él y por otro lado te lleva a vos a vivir de la mejor manera posible, en sabiduría. Tarde o temprano comprobamos que lo que Dios exigía
aunque nos pareciera en algún momento sumamente difícil o pesado o no entendiéramos del todo y en nuestro corazón se generara la idea de que parecía un capricho, en realidad cada instrucción de Dios es para nuestro bien, es lo más conveniente. Todo lo que viene de Él es bueno y es conveniente para nosotros. Vivir en el temor del Señor es la base de la sabiduría y lo contrario es necedad. Lo que Él nos dice, lo que Él nos pide, es lo más conveniente para nosotros. Vivir para su gloria en realidad es lo más conveniente para nosotros. ¿Tu familia te percibe como un hombre de dirección clara, activo en el liderazgo espiritual, o te ve como indeciso, pasivo? Por otro lado, nos podríamos preguntar qué áreas de tu vida personal necesitas ordenar para poder guiar mejor a tu familia. En lo personal, hermanos, me animo a decir algo. Me desespera ver a tantos adultos perdiendo tanto tiempo en los videojuegos. Me cuesta comprenderlo. Comprendo la importancia que tiene la recreación muchas veces. Y no estoy en contra de la recreación. Pero cuánto me duele ver de que a través de eso en realidad están cauterizando su conciencia y están buscando estar distraídos para no pensar en lo importante. Luego se quejan de que sus esposas son inmaduras, se quejan de que sus esposas tienen ideas malas, feas, pero en realidad en vez de estar acompañando a nuestra esposa, a través de una buena lectura, de un buen tiempo de reflexión, de conversaciones importantes. A través de lo bueno, estamos perdiendo el tiempo con cosas que no tienen sentido en nuestra edad. ¿Cuántas veces he escuchado: mi esposa es muy inmadura espiritualmente? Y hago esta pregunta a quien viene con esa queja: ¿qué haces para liderarla espiritualmente? Y realmente no hacen nada. Como mucho, salen a comer juntos para sentir que comen algo rico o salir a comer afuera, para tener un momento de alguna manera romántico, pero sin liderazgo espiritual de ningún tipo. Yo sé que es imposible que estemos todo el tiempo sobre nuestras esposas leyendo juntos, orando juntos, cantando juntos, pero sí podemos promover en ellas buenas amistades, con matrimonios piadosos, con mujeres piadosas, influenciar en esa dirección, buscar buenos libros para regalarle, buscar buenas prédicas para compartirle. Es improbable que podamos compartir libros y prédicas todo el tiempo, que podamos vivirlas juntos, leer juntos, escuchar juntos, pero es muy probable que podamos, por lo menos nosotros, leer detenidamente anteriormente, escuchar buenas prédicas, identificar buenos oradores, expositores, incluso hermanas que hablan con mucha sabiduría y orientar a nuestra familia hacia eso. Y por otro lado, si sos soltero, ¿qué hábitos espirituales estás cultivando ahora que te van a servir mañana para liderar un hogar? Recuerda, el anillo de oro no produce virtudes, simplemente una señal externa de un compromiso, pero no produce virtudes. Las virtudes las tienes que perseguir ahora. Y cuanto más virtudes alcances y desarrolles, por gracia de Dios y para su gloria, en la soltería, tu hombría va a ser más firme bíblicamente y vas a poder liderar mejor tu familia. Pero no esperes al casamiento. Ahí ya es tarde. Tienes que hacerlo ahora, cuanto antes. Cuanto antes. Me gusta mucho un pasaje de Lamentaciones en donde el profeta dice que es bueno para el joven llevar, para el hombre llevar desde temprano su yugo. Entonces el Espíritu Santo a través de Jeremías en Lamentaciones nos está diciendo que es bueno que los hombres comprendamos la importancia de tener dirección desde temprano. El yugo, eso que nos moldea, que nos impide ir a un lado o al otro, que nos da dirección. Cuanto antes adquiramos el yugo espiritual, mejor va a ser. Y si estamos afirmados en Cristo, estamos cerca suyo, termina siendo un yugo fácil y una carga liviana. Entonces, cuanto antes crecer en intimidad y aprender cuál es el yugo que el Señor nos da, porque eso es conveniente para nosotros y trae gloria a su nombre. Y finalmente nos va a traer un hogar sólido, un hogar consistente, un hogar en paz, que es lo que todos los hombres deseamos. Vamos a ir al punto 3, como también somos llamados a ser sacerdotes del hogar. Acá voy a mencionar dos principios o dos pasajes que nos dejan varios principios. Uno que está más relacionado a la esposa y otro que está más relacionado a los hijos. Por un lado tenemos el amor. Me gusta mucho cómo MacArthur, creo que en su libro de Teología Sistemática que escribe con Mayhew,
habla de Efesios 5 y señala estas cuatro aristas del amor tomadas de Efesios 5. Un amor sacrificial, un amor purificador, un amor protector y también un amor perseverante. En Efesios 5 se nos presenta el estándar más alto para el esposo, ese amor sacrificial, amar como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Ese amor no es romántico en primer lugar, sino que es sacrificial. Cristo no pensó en sí mismo, sino en la salvación de su pueblo. Y el hombre que ama así está dispuesto a renunciar a la comodidad, al orgullo, al egoísmo, por el bien de su familia, de su esposa y bueno, luego de sus hijos. Tenemos que aprender que somos llamados a amar de manera sacrificial. Nosotros tenemos que comprender que 1 Corintios 13 no es simplemente, o en realidad no es de ninguna manera, una expresión romántica, el amor es esto, el amor es otro, sino que 1 Corintios 13 está presentando el mandamiento más difícil de obedecer, que tenemos que amarnos. El amor, ese mandamiento tan difícil, es solamente posible de ser obedecido cuando el Espíritu Santo trabaja en nosotros. Todos esos mandamientos que tenemos para con nuestro prójimo, los podemos aplicar primero con nuestra esposa y debemos aplicarlo primero con nuestra esposa. Ella es el prójimo más cercano que tenemos, es nuestro prójimo más próximo, hablando, haciendo este juego de palabras. Tenemos que comprender que el amor es sacrificial, no busca lo suyo, toma como más importante lo otro. Ese amor es a donde tenemos que apuntar, porque es esto la base de un matrimonio en realidad. Comprender que el matrimonio está llamado y está diseñado para reflejar a Cristo y el Evangelio, su amor por la iglesia. Entonces, varones, tenemos que saber que nuestro modelo es Cristo tomando la cruz, tomando una posición humilde, obediente hasta el final, dando la vida, incluso de manera indigna. Me refiero a que la otra parte no merecía, la iglesia no merece el amor de Cristo. Y bueno, muchas veces la esposa no va a merecer el amor del esposo. Sin embargo, nosotros vamos a amar igual. ¿Hasta dónde? Hasta el fin, siguiendo los pasos de nuestro maestro. Tenemos que saber que tenemos que amar de esta manera, renunciando a la comodidad, al orgullo, al egoísmo y buscando el bien de nuestra esposa y bueno, también de nuestros hijos. Por otro lado, ese amor purificador. Cristo santifica a la iglesia y dice ahí Efesios 5:26 que la purifica por el lavamiento del agua con la palabra. Entonces vemos que hay un trabajo de promoción de la santificación, en donde se promueve la vida de santidad. Y el rol del esposo incluye amar de esta manera, promoviendo la santidad de la esposa, guiándola espiritualmente. Eso puede ser leer la Biblia juntos, orar juntos, corregir con ternura, con obediencia. Hermanos, esto es imposible. Muchísimas veces imposible, pero es a donde aspiramos. Me gusta pensar en la idea de horizonte. Aunque el horizonte sigue siempre lejos, tenemos que seguir avanzando. Y aunque siempre Cristo nos parezca una utopía en cuanto a carácter y virtudes, tenemos que ver cómo la gracia del Señor nos lleva a avanzar. Aunque no alcanzamos el horizonte, sí hemos avanzado mucho. Tenemos que comprender de que es un gran desafío amar a nuestra esposa. Y seguramente para ella también es un gran desafío. Absolutamente cierto esto también. Entonces el rol del esposo también tiene este amor purificador, en donde así como Cristo prepara a la iglesia para la gloria, el hombre prepara su hogar para honrar a Dios, comenzando por su esposa. Acá vuelvo a decir lo que decía en el punto anterior. Tenemos que aprender a promover la santificación de nuestra esposa, guiar su corazón a buenas conversaciones, guiar su corazón a buenos libros, a buenos expositores, guiar su corazón a buenas amistades, desalentar lo que no sea en esta dirección. Alguien podría pensar en manipulación, no, es persuasión. Si mi esposa quiere pasar toda la tarde hablando con las compañeras de la peluquería, por ejemplo, muy probablemente no saque nada bueno de eso. Si mi esposa es muy madura y va a ser luz en medio de esa oscuridad, bueno, alimentemos cómo ella puede ser fuerte en ese contexto. Pero recordemos que todo el tiempo nuestra cosmovisión, a la hora de ser concreta, se va formando en nuestros corazones. Entonces sí nos influencia lo que escuchamos, el entorno en el que estamos. Si mi esposa está todo el tiempo en un contexto secular, yo tengo que por lo menos contrarrestar y fortalecer su corazón para que sea luz en ese contexto secular. Y tengo que, cuando es opcional estar en un contexto paganizado, secularizado, cuando es opcional tengo que animarme a desalentarlo un poco. Así como algunas personas dicen, oh, mira,
Hoy estoy cansado para congregarme, estoy cansado para servir, mejor nos quedemos en casa. Bueno, cuando ella diga, quiero ir a tal lado y sabemos que no hay nada bueno ahí, ser desalentadores de lo que no es bueno espiritualmente. Es un trabajo difícil, hay negociaciones de por medio, tenemos que obrar con ternura, no con rigidez. Es más, el Señor nos obliga, nos llama, nos manda a no ser ásperos con ellas, pero tenemos que ser sabios en aquello que promovemos y en aquello que desalentamos, sin manipular, pero sí buscar la persuasión. Y le aseguro, hermano, que su esposa también busca persuadirle más de una vez. Ellas son más hábiles en esto. Por otro lado, este amor protector. En Efesios 6:4, bueno, en Efesios 5 se habla del esposo protegiendo a la esposa, imitando a Cristo. Y en 6:4 también se nos llama a ser quienes criamos con disciplina e instrucción del Señor a nuestros hijos. No se trata de irritar o de imponer con dureza, sino de proteger nuestro entorno, a nuestras esposas, a nuestros hijos del engaño, de la rebeldía, guiarlos con la palabra, ser quienes dan la vida por ellos, generar un ambiente seguro, emocional, espiritual, físico. Me pregunto muchas veces, ¿cómo podríamos nosotros promover que nuestro hogar, lo voy a decir de otra manera, promover que la relación que tengo con mi esposa o la relación que tengo con mis hijos genere de que yo sea una especie de protección para sus vidas? De que cuando mis hijos estén en problemas, sepan que al venir a su padre van a estar protegidos, que van a encontrar protección allí, sea a través de la guía espiritual o sea a través de otras herramientas, pero tenemos que saber que nosotros estamos llamados a ser como Jesús y dar la vida por nuestra esposa, dar la vida por los demás, protegerlos promoviendo un ambiente seguro, que nuestra familia no se sienta amenazada por nosotros, que no se sienta en riesgo de peligro por nosotros, sino todo lo contrario, que se sienta segura con nosotros. Recordemos que también tenemos que ser imagen y semejanza de Dios, lo somos, pero tenemos que hacerlo de manera correcta. Y ser un ambiente, generar un ambiente seguro a través de nuestra personalidad también tiene que ver con esto. Ser esa relación protectora de nuestra familia. Y también un amor perseverante. Vemos que Jesús no se rindió. Efesios 12 nos dice que puesto los ojos, que él puso sus ojos en lo que estaba detrás del sufrimiento y perseveró y nos llama a lo mismo. Pongamos nuestro ojo en el Señor para no desanimarnos, para que no desfallezca nuestro corazón. Hebreos 12 nos dice eso. Tenemos que permanecer fieles aunque cueste. El amor bíblico no se rinde cuando aparecen dificultades. Cristo no abandonó a la iglesia por sus fallas, sino que permaneció fiel hasta la cruz. Me gusta mucho repetir esta frase. Jesús no amó a la iglesia que debería ser. Jesús amó a la iglesia que es. Y tenés que pensar de esta manera también con tu esposa. Tenés que amar a la esposa que tenés, aunque no sea lo que debería ser. Tenés que aprender a amarla como es. Y cada vez que te sientas desanimado, mirar a Jesús, mirar su obra, mirar su carácter, mirar la cruz, mirar el Evangelio. Y ahí vas a encontrar la fuente y también ahí vas a encontrar el modelo de matrimonio. Está puesto el matrimonio para ser una ilustración del Evangelio. Varones somos los primeros en pedir perdón, en perdonar, somos los primeros en amar, incluso cuando el amor genera humillación. Somos los primeros y tenemos que permanecer a pesar de estas dificultades. El esposo y también el padre están llamados a esta misma perseverancia, amar aunque duela, aunque cueste, aunque la otra persona se indigne de nuestro amor, aunque no recibamos el mismo trato del otro lado, porque así amó Cristo a la iglesia y a eso estamos llamados. Y es glorioso lo que Dios hace a través de matrimonios así. Y recordemos que un hombre puede construir casas, pero solo un sacerdote puede edificar un hogar para la gloria de Dios. Y tenemos que reconocer la función a la que hemos sido llamados, a ser sacerdote de nuestro hogar. Somos los primeros en impulsar a nuestra familia hacia el Señor y en trasladar las instrucciones bíblicas desde el Señor hacia nuestra familia. Somos los primeros, somos los líderes en esto. Y respecto a los hijos, quiero decir algunas palabras más. En Deuteronomio 6, 6 al 7 está el Shema. Y luego dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Y qué nos está mostrando este pasaje que de alguna manera nosotros lo entendemos como fundacional?
que la instrucción no es ocasional, es constante. Una vez oí una frase muy dura, pero muy cierta. El padre que no es docente es ausente. El padre no solo debe proveer, que ya vamos a ver en el punto siguiente, lo material, sino que tiene que proveer docencia, tiene que proveer enseñanza bíblica. ¿Cuándo? Hermanos, reconozco públicamente que me cuesta tener un tiempo devocional con mis hijos cada día de manera sentados en un escritorio, una mesa, pero puedo aprovechar y lo aprovecho. Los viajes con mis hijos, los llevo a la escuela y vamos escuchando la Biblia en audio y luego les pregunto qué les llamó la atención y tienen 4 y 7 años. ¿Qué les llamó la atención de lo que escucharon en la palabra? Que es, podría leerla yo, pero como voy manejando, prefiero que se oiga en el estéreo del auto. ¿Qué les llamó la atención? Y luego, antes de dejarlos en la escuela o antes de llegar a donde tengamos que llegar, les pregunto, ¿qué les llamó la atención? Y oramos al respecto. Es en el camino, es mientras vamos. Me llama mucho la atención que en este pasaje no se nos llama y reunirás toda tu familia en la mesa a tener el culto familiar. No está mal eso y tenemos otros fundamentos bíblicos para hacerlo. Pero en este pasaje se te llama a tener una actitud diferente, una actitud mientras haces otras cosas, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Conozco muchos hombres que solamente tienen su devocional sentados en una mesa, lo cual es muy complicado en el día a día y en el trajín diario, de que todos los días nos sentemos el X cantidad de tiempo a abrir la palabra, que es hermoso, es buenísimo, es excelente, pero si hacemos solo eso, estamos siendo negligentes con el gran énfasis de este pasaje. Es mientras vas, cuando te sientes, cuando te levantes, cuando camines, cuando estés de viaje. Todo el tiempo, mientras vas, compartí la palabra del Señor con tus hijos. Esta instrucción es constante y no es solo formación, información bíblica, es una atmósfera de discipulado continuo en el hogar. Estamos formando la cosmovisión en nuestros hijos, cómo ellos leen el mundo, cómo ven la realidad. Estamos alcanzando, acercando la palabra de Dios constantemente en el corazón de nuestros hijos. Vamos a comprar pan. Pensemos en un pasaje antes de salir a comprar y se lo comentemos a nuestros hijos. A veces ya mis hijos tienen hambre de esto. Entonces me preguntan, papá, ¿podemos jugar? Y ellos me dicen, cuentan una historia bíblica y yo tengo que descubrir cuál era la persona bíblica de la historia. Ellos no me dicen el nombre, me dicen las otras circunstancias. Y luego me toca a mí. Y hermano, si usted no conoce historias bíblicas, no va a poder jugar esto con su hijo. Pero si usted las conoce, puede enseñárselas a su hijo y luego que su hijo juegue con usted y usted con él. Y vamos recordando las historias de la Biblia. Me gusta muchísimo el Salmo 78 que habla que le enseñaremos a las generaciones que siguen las maravillas de Dios, las obras de Dios. Esto es un llamado intergeneracional. Este pasaje tampoco dice que los llevarás al templo o a la sinagoga para que escuchen la palabra, que no está mal, está bien, usted me entiende, pero tenemos que cuidarnos de no ser negligentes, en que la responsabilidad sacerdotal del hogar no está en los hombros del pastor, está en los hombros de papá, de cada padre y de cada esposo. La iglesia nos va a ayudar, pero en realidad la responsabilidad primaria, principal, básica, fundamental, esencial del sacerdocio del hogar es del hombre. Y el hombre tiene que ser responsable con esto día a día, tener este tipo de amor, en donde nosotros somos sacerdotes y como sacerdotes tenemos un amor sacrificial, santificador, protector y perseverante. Ahora, hermanos, pregunta de reflexión. No sé dónde se cortó, creo que más o menos ahí. Aproximadamente las preguntas de reflexión creo que se cortó. Perdón, no sé qué sucedió. Pero te hago preguntas, hermanos. Ahora, Tu audio, Diego. ¿no me escuchan? Hola, hola. Y ahora sí, Ahora sí. No sé qué sí. está sucediendo.
creo que se cortó justo en la parte en la que hablaba de preguntas de reflexión. Sí, Entonces continuamos con esa pregunta de reflexión. No sé qué sucedió, pero volvemos. Orás con tu esposa, orás con tus hijos, te ven o saben que aprendes la Biblia. ¿Se escucha en tu familia la palabra de Dios o solamente está la tele o las redes presentes? El sacerdocio del hogar no se delega al pastor ni a la iglesia. Comienza en la mesa, comienza en la cama antes de dormir o al levantarse o en las decisiones o en los viajes. El mejor legado, hermanos, no es el económico, sino el espiritual. Hijos que aprendieron a amar al Señor de la enseñanza que brindaron sus padres a través de su ejemplo en la vida diaria. Enseñar diligentemente no significa presentar un sermón nuevo cada noche o cada mañana y tener una nueva prédica para nuestros hijos y familia, nuestra esposa y nuestros hijos, sino que tiene que ver también con conversaciones cotidianas, viajes en auto, caminatas, despedidas antes de dormir, pequeñas porciones de la palabra que vamos sembrando en el corazón de nuestro hijo. Pero como dice el Señor en Mateo, un escriba viejo que saca tesoros nuevos de su corazón. Yo no puedo darle a mis hijos eso si yo no lo tengo. No puedo darlo a mi esposa si yo no lo tengo. Primero tengo que nutrirme bien de la palabra para luego poder ir hacia ellos y llevarles la palabra. Un hombre puede trabajar horas extras para pagar la mejor escuela o el mejor seguro médico o cosas que tienen un valor importante, pero si la Biblia no es transmitida por parte mía a mi familia, estoy perdiendo las prioridades. Un padre sencillo que lee un salmo con sus hijos o un proverbio y ora con ellos, está ejerciendo un sacerdocio piadoso como el Señor nos manda. ¿Tus prioridades se ven en tu familia? Tu familia es un altar para el Señor. Tu esposa y tus hijos saben que pueden acudir a vos para buscar consejo espiritual. Debería ser de tu hogar el más indicado para dar consejo espiritual. ¿Qué práctica podrías comenzar esta semana para fortalecer tu rol como sacerdote? ¿Tus prioridades muestran qué es lo importante en tu vida? En realidad sí, pero eso que muestran es el Señor y su reino. Tus hijos saben que tu voz es para guiarlos espiritualmente. Y si tus hijos son grandes, ¿cómo puedes seguir ejerciendo influencia espiritual como consejero y ejemplo? Tenemos mucho para reflexionar, hermanos. Y vamos a seguir al punto que sigue, valorar y asumir la responsabilidad como proveedor. Por un lado, fíjense este pasaje que es tan fuerte. Si alguien no provee para los suyos, ha negado la fe. Es terrible este pasaje. Tenemos que saber que se nos llama a tener un tipo de provisión, provisión material. Nosotros podríamos dividir en dos la provisión que damos, en lo que es material y en lo que es no material, ¿sí? En lo material, podemos dividirlo en dos también. Por un lado, el entorno familiar, 1 Timoteo 5:8, si alguien no provee para los suyos, ha negado la fe. Es terrible, es una declaración teológica, te está diciendo que sos apóstata si no provees dentro de tu familia. Esto se aplica a cualquier adulto, ¿verdad? Si no provees para tu familia, sos como una apóstata. Todo lo que digas, todo lo que vivas, todo el servicio que ofrezca al Señor, si vos no provees en tu familia, estás negando la fe. Entonces es sumamente importante esto, saber que dentro del entorno familiar tenemos responsabilidades en este contexto. Es la negligencia en proveer es teológicamente grave porque refleja un descuido en la responsabilidad que Dios nos dio. Podemos leer en Proverbios 6 cómo se nos llama a un trabajo diligente. Podemos leer en varias partes de la Biblia cómo somos llamados a trabajar. Por otro lado, conozco personas que viven de tal manera y dicen, bueno, a mi familia no le falta nada y con eso estoy satisfecho. Pero la ley de Dios no nos indica solamente eso. No nos indica solamente tener cubiertas las necesidades de mi familia. En Efesios 4:28 se hace como un contraste con la ley que dice no robarás. Porque cuando el Señor viene es como que amplía los mandamientos y le da una profundidad mayor. No robarás. ¿Y qué dice? El que roba no robe más, sino que trabaje. ¿Y qué más? Haciendo lo que es bueno. ¿Cuánto? ¿Cuánto tengo que trabajar o cuánto tengo que proveer a lo que me rodea?
lo suficiente como para tener para compartir. No puede ser tu provisión una expresión de egocentrismo y de egoísmo, en donde solo provees para tu entorno próximo. Tenés que trabajar lo suficiente y ganar lo suficiente como para compartir a otros. Este no es un llamado a exigir que te compartan. Eso no existe. Lo que existe en la palabra es un llamado a trabajar lo suficiente como para compartir. Y puedes decir, bueno, pero pasa que no me alcanza para nada, la verdad que tengo un mal trabajo. Y cada vez que alguien me dice esto, les pregunto cuánto tiempo oraron y ayunaron buscando un trabajo diferente que sea más productivo. Muchas personas ni siquiera oran o preguntan al Señor o ayunan a la hora de tomar un trabajo, simplemente lo toman y después ponen excusas como si fueran esclavos. No somos esclavos, hermanos. Tenemos decisiones. Podemos elegir un trabajo u otro. Tenemos decisiones y podemos también buscar capacitaciones porque es una manera de progresar. Me voy capacitando. Exige esfuerzo, sí, exige muchísimo esfuerzo. Pero en vez de jugar a los videojuegos o hacer cosas que en realidad no me llevan a ningún lado, ese tiempo lo dedico a adquirir nuevas herramientas, nuevas habilidades, nuevos conocimientos. Y de esa manera me voy a transformar en un trabajador más productivo. Entonces voy a poder llegar a donde el Señor me indica. Trabajar haciendo lo bueno al punto de poder compartir con los demás. No solo proveer para mi hogar, sino ser una persona generosa, que es capaz financieramente de compartir con los demás, que puede invitar a otros hermanos a comer, que pueda abrigar a otros hermanos y brindarle ropa si es necesario. Una persona que sea capaz de compartir. Antes el ladrón quitaba, ahora el Espíritu Santo nos llama algo que es diametralmente opuesto. Tengo que ser quien brinda a la comunidad algo, quien provee para la comunidad también. Y por otro lado, podríamos pensar en esto de proveedor, esto de los aspectos no materiales, ¿sí? No materiales. Nosotros siempre pensamos en lo material, pero podríamos agregarlo de manera anexada, que tenemos que trabajar para proveer aspectos no materiales. Si la negligencia en la provisión material es teológicamente tan grave, ¿cuánto más la espiritual? Si no proveer económicamente para tu hogar es como ser apóstata y negar la fe, ¿cuánto más grave será no tener ningún tipo de provisión espiritual? Nosotros somos llamados a trabajar activamente para suplir o para proveer también espiritualmente. Tenemos que saber que tenemos que ser personas que viven de tal manera que proveen lo más valioso, lo espiritual. Pero también a veces perdemos de vista algo. Lo espiritual muchas veces nos llega porque no hemos provisto emocionalmente un ambiente en el cual las personas puedan acudir a nosotros. Somos rudos, parecemos inaccesibles, somos ásperos. Entonces no proveemos espiritualmente simplemente, no porque no sepamos, sino simplemente porque no tenemos accesibilidad en los ojos de los demás. Tenemos que aprender a ser también personas que proveen esto también, proveen consejo espiritual, proveen alimento espiritual. Pero para eso primero tengo que haber provisto una relación emocionalmente sana, una relación en donde hay un vínculo fluido, una relación donde el otro se siente en confianza conmigo, mi esposa, mis hijos se sienten en confianza conmigo y pueden acudir a mí, porque no los voy a tratar con aspereza, los voy a tratar con la dulzura que el Señor nos da y ayudarlos. Muchas veces, siempre nos enojamos con nuestros hijos porque hacen las cosas mal. Y es una realidad, nos ofende que hagan las cosas mal, nos irrita que hagan las cosas mal, pero nunca esa ofensa o esa irritación debe negar la paciencia que le debemos tener. ¿Y dónde está el ejemplo? En nuestro pasado, que vamos a tener paciencia según cómo hayan tenido paciencia de nosotros nuestros padres. No, nuestra paciencia viene de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Me gusta mucho aplicar en esto también lo que dice 2 de Pedro 1, que el Señor, o 1 de Pedro 1, ahora tengo una laguna, creo que es 2 de Pedro 1, dice que el Señor nos rescató de la vieja manera de vivir heredada de nuestros padres. Somos libres del ejemplo que recibimos. Somos libres de las limitaciones que recibimos. Somos libres de esa estructura que recibimos por crianza. ¿Y a dónde apuntamos ahora para saber cuánta paciencia tenemos que tener o cómo tratar a los demás? Apuntamos a Dios y en Él tenemos el modelo perfecto de un proveedor. Este proveedor en el Salmo 103 dice que está lleno de misericordia, que es lento para la ira, grande en misericordia. Esa paternidad tiene que reflejarse en nosotros también.
ser lento para la ira y grande en misericordia. Conozco muchos de nosotros que somos grandes en ira y lentos para la misericordia, en broma, ¿verdad? Pero cuidado, hermano, tenemos que ser muy lentos para la ira, grande en misericordia, tener paciencia. Y dice el Salmo 103 que el Señor tiene misericordia de nosotros. ¿Por qué? Porque se acuerda de lo que somos solo barro. ¿Cómo yo no me voy a acordar lo que es mi hijo, que es mi carne y mi sangre? Ha heredado de mí y de Adán cosas horribles, inclinaciones, debilidades, torpeza, y encima está aprendiendo a vivir. ¿Cómo podría no tenerle paciencia a mi hijo si gran parte de los defectos de su carácter son heredados de mí? Y además heredero de Adán de la culpabilidad pecaminosa, de la naturaleza pecaminosa. Tengo que tener paciencia, tengo que tener paciencia, tengo que proveer una relación en donde mi hijo y mi esposa sepan de que va a recibir paciencia, misericordia. Lento para la ira, grande en misericordia. Pienso también en Santiago, cuando Dios a través de él dice que en la ira del hombre no obra la justicia y la rectitud de Dios. Entonces, saber que desdibujamos, distorsionamos la imagen y semejanza de Dios cuando obramos con ira. Y sí, nuestros hijos nos mueven a ira muchas veces, pero nosotros somos espirituales y podemos ejercer el dominio propio. Y debemos recordar que en la ira del hombre no se ve la rectitud de Dios. Entonces, ser sabios también con esto. Proveer un tipo de relación en donde ellos puedan ir a nosotros para que proveamos también espiritualmente. Te hago preguntas. Evalúas tus prioridades, tus tiempos, tus recursos. Muestran que Jesús es lo más importante. Es más, me gusta decir, y muchas veces lo repito, de que Jesús no quiere ser lo más importante de nuestra vida. Jesús es nuestra vida. Y hasta que no entendamos eso, parece que Jesús fuera un invitado especial para unos momentos especiales. Jesús es nuestra vida y tiene que atravesar todo lo que está relacionado a nuestra vida, cada área. Jesús es nuestra vida. Entonces, de esa manera, nosotros podemos lograr comprender nuestra identidad y ser buenos proveedores también. Tengo que proveer una relación, tengo que proveer paciencia, tengo que proveer misericordia, tengo que proveer perdón, tengo que proveer guía espiritual, tengo que proveer un montón de cosas aparte de lo material. La negligencia en la provisión material es grave, pero la espiritual es mucho más grave. ¿Estás trabajando activamente para suplir ambas? Estás trabajando para ser un buen proveedor, tanto materialmente como en la parte no material. Y te animo a involucrar a tu familia en todo esto. Un padre que asegura la economía familiar, pero nunca provee un vínculo afectivo, provee un puente hacia las otras personas, provee misericordia, paciencia, guía espiritual, está fallando. Hermano, quiero decir algo muy claro. La paternidad bíblica va mucho más allá de sponsorear un par de vidas. Muchos padres piensan que con ser sponsors de sus hijos es suficiente. No somos sponsors de nuestro hogar. Proveemos espiritualmente también. Cosas que no pueden comprarse con el dinero, que se logran solamente a través de una vida piadosa. Somos proveedores de un ejemplo de perdón, de misericordia, de relaciones sanas, un ejemplo de tolerancia, de perseverancia en el amor. No podemos limitarnos a ser simples sponsors de nuestra familia. Muchos hombres que conozco piensan que han logrado ser un proveedor bíblico simplemente porque sponsorea su hogar. Eso es un error terrible. Hay paganos que incluso sponsorean mejor. Con esto me refiero a ser solo proveedores de manera económica, material. Tenemos que ir por mucho más allá. Y es más, quiero recordarte que si estás casado con una hija de Dios y eso se pretende de vos, tu suegro es Dios. Así que ten cuidado con cómo y qué le provees a tu esposa, porque tu suegro es Dios y va a tener en cuenta todo eso. ¿Qué ajustes podemos hacer? ¿En qué podemos comenzar a proveer? Algunos solo proveen algunos no proveen para nadie. Algunos solo proveen para los suyos, pero estamos llamados a proveer tanto como para poder compartir y por otro lado también contemplar los aspectos no materiales de todo esto y bendecir a nuestra familia. Vamos a ir a una conclusión y quiero mencionar dos cosas de la conclusión. La hombría bíblica, recordemos, se sostiene. Hoy hemos visto cuatro pilares fundamentales que no son solo categorías, sino que son llamados
a vivir de una manera coherente con la palabra de Dios. Por un lado, el diseño. Tenemos que reflejar la imagen de Dios en nuestra identidad, carácter y acciones diarias. Somos llamados, somos creados como portadores de su gloria y no imitadores del mundo. No tenemos que imitar al mundo, tenemos que permitir que mediante el crecimiento en semejanza a Cristo seamos una mejor imagen y semejanza de Dios, reflejemos mejor a Dios. Por otro lado, el liderazgo, formar una familia y guiar una familia con amor y obediencia a Dios. Tenemos que proveer ejemplo de dirección espiritual y responsabilidad en cada decisión que tomamos. También estamos llamados a ser sacerdotes en el hogar. Pastoreamos espiritualmente el hogar, instruimos a nuestra esposa, instruimos a nuestros hijos, cultivamos la palabra, la oración, la fe, pero de manera cotidiana, no extraordinaria, sino de manera, en el buen sentido, ordinaria, diaria. Tenemos que aprender a compartir las verdades de Dios a la generación siguiente de nuestra esposa en el día a día. Mientras nos levantamos, nos acostamos, estamos en el camino, tenemos que hacerlo. Por otro lado, ser proveedores integrales. Sostenemos y protegemos materialmente, pero también emocional y espiritualmente. No basta con llenar la mesa de pan. La palabra de Dios es una provisión más urgente, más importante, y no tiene que ser una a costa de la otra. Proveemos materialmente, pero también proveemos inmaterialmente, en cosas que no son materiales, pero que también son esenciales. La hombría no se va a medir en nuestros logros o en nuestro dinero, sino en nuestra semejanza a Cristo. El Señor nos llama a esto. Estén alertas, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente, sean fuertes, todas sus cosas sean hechas con amor. Y me gusta mucho considerar que en este pasaje se le da un llamado a la iglesia que sea como los varones. A toda la iglesia de los Corintios les dice, estén alerta, permanezcan firmes en la fe, pórtense varonilmente. En griego dice algo así como varónense, hombréense, sean fuertes. Y cuando vemos que se usa la misma palabra en otros lugares de la Biblia, la idea es que el varón es esforzado y valiente en la dirección correcta. Y le llama a toda la iglesia a hacer de esta manera. Entonces fíjense que los hombres estamos llamados a ser un ejemplo para toda la iglesia. Que cuando la hermanita no se me ocurre ningún nombre, de su iglesia, diga, ¿cómo podría yo portarme varonilmente? Puedan señalarte a vos y decir como él, valiente y esforzado en las cosas de Dios. Tenés que presentar este ejemplo a seguir para que el resto de la iglesia sepa que debe imitar y cómo imitar estas virtudes que el Señor pone en los hombres. Ser valientes y esforzados en la dirección correcta, en su voluntad. Y todo esto hacerlo con amor. Recordá esa fortaleza, esa valentía conjugada con el amor. Y también, hermanos, ¿cómo no señalar Hebreos 12, 1 al 3? Lo quiero leer. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo el peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Hermano, te dice, me gusta pensar en esto, Hebreos 11, la galería de la fe. Son los testigos. ¿De qué son testigos? Testifican que sea lo que sea que vivas, lo mejor es andar en la voluntad de Dios. Que obedecerle y creer en su promesa es lo mejor. Ellos te dan ese testimonio. Este Hebreos 11 y se cuenta de un montón de personas que son capaces y dan este testimonio. Seguir a Dios vale la pena. Tenemos esta nube de testigos. Y teniendo en cuenta esa nube de testigos que nos dicen seguir a Dios vale la pena, somos llamados a dos cosas más, a despojarnos del peso y del pecado. A veces somos muy celosos con el pecado y eso es excelente, pero perdemos de vista el peso, ese lastre que nos impide correr correctamente. Dice, tenés que soltar las dos cosas, lastre y pecado. Cosas que no son pecado, pero que entorpecen tu caminar espiritual, soltalas, despójate de eso. No solo el pecado, del pecado por supuesto que tenés que despojarte, pero considera también el peso, el lastre, esas cosas que no te permiten avanzar, que te envuelven. Entonces, solta el pecado, solta el peso, ese lastre que se te enreda en los pies y corre con paciencia esta carrera, la que tenés por adelante, esa carrera que tenés hacia crecer en piedad, en semejanza de Jesús.
Y habla de correr con paciencia. En griego esta palabra se puede traducir como perseverancia. Corre esa carrera con perseverancia. No te desanimes. ¿Cómo hago para no desanimarme? Bueno, es lo que dice después, mirando a Jesús, el autor, el consumador de la fe. ¿Qué hizo Jesús? Vio el gozo que está delante de él. Y viendo ese gozo, despreció la vergüenza y soportó la cruz. Viendo lo que se puede lograr en tu familia a través de hacer y llevar a cabo y tener una hombría bíblica, soporta, soporta, humillate y soporta. Aunque traiga vergüenza en algún entorno, aunque traiga sufrimiento, soporta, aguanta, desprecia todo eso malo mirando a Jesús. Mírale todo el tiempo. Él soportó hostilidad de pecadores contra él mismo. ¿Y cómo puedo hacer para no cansarme ni desanimarme? Mirarle a Él, considerarle a Él. Tenemos que siempre pensar que Jesús no es solo admirable, también es imitable. Y tengo que dedicar tiempo a reflexionar sobre Él, a contemplarle, a considerarle. Tengo que dedicar tiempo a verle. ¿Y en dónde le voy a ver? En las Escrituras. Tengo que ir a las Escrituras porque eso es lo que el Espíritu Santo va a utilizar para que yo pueda ver a Jesús. Y la Biblia también dice que vemos a Dios en el rostro de Cristo. Y tenemos que aprender a llevar más tiempo, a pasar más tiempo considerando a Jesús, mirando a Él, poniendo nuestros ojos en Él. Tenemos que dedicar cada vez más tiempo para los nuevos desafíos que van apareciendo. Si sos hombre, tenés desafíos muy especiales. Si ya estás casado, uff, cuanto antes tenés que madurar tu hombría bíblica. Si ya tenés hijos, y hermano, tenés muchísimo por responder al Señor. Tenés que ser una persona muy diligente en esto. Y sobre todo, recordá, este es un llamado a la acción, a una transformación real, práctica en nuestra vida como hombres de Dios. Si fuiste pasivo en todo esto, arrepentite y pedirle al Señor valentía para asumir tu rol en el hogar, en la iglesia, en la sociedad. Si has sido duro, autoritario, también arrepentite y humillate ante el Señor y aprende a amar con ternura, guiando a tu familia con paciencia, con misericordia, con el ejemplo. Si descuidaste la provisión espiritual o la económica, vuelve a la palabra. Establece prioridades correctas. Revisa, aprende administración, aprende cómo ser más productivo. Tené tiempo de oración, de ayuno. Busca tiempo para crecer en la palabra y busca cómo crecer también a nivel secular para ser más productivo. Y si sos soltero, empezá cuanto antes a liderar tu propia vida bajo la palabra. Servir en la iglesia, consagrate al Señor, desarrolla carácter, desarrolla convicciones. Las convicciones no son lo que nosotros sostenemos, son quienes nos sostienen a nosotros. Las convicciones nos hacen permanecer cuando la tormenta llega. Desarrolla el dominio propio, la autodisciplina, desarrolla hábitos que forjen el futuro líder de la familia que Dios quiere. Y sobre todo, hermano, mira a Cristo, Él es el hombre perfecto. Es fuerte, venció el pecado, la tentación, a las dificultades, a la muerte, al sufrimiento. Es tierno, perdona, enseña, guía, es paciente, es amoroso y es fiel hasta el final y cumple con toda la voluntad del Padre. Hermanos, tenemos que imitar a Cristo en nuestra hombría. Que nuestra fuerza no se mida en lo que tenemos o podemos dominar, sino en cuanto reflejamos su carácter y su amor en cada área de nuestra vida, sobre todo en nuestro matrimonio y familia, en ese lugar tan íntimo. Amén. Quiero orar para finalizar, hermanos. Padre, rogamos, Señor, que nos perdones por nuestra falta de hombría bíblica. Ayúdanos a no conformarnos al mundo, sino tener la forma que vos diseñaste para nosotros. Padre, rogamos tu bendición sobre nosotros. Rogamos, Señor, que esa misericordia que dice el Salmo 103 sea sobre nosotros y que seamos lo suficientemente humildes como para tomar el dominio propio que vos producís en nosotros. Que dejemos de poner excusas, nos arrepintamos por mal sacerdocio, mala provisión y vayamos a vos para honrarte, para glorificarte, representándote cada día mejor, Señor. Gracias porque en Cristo tenemos el ejemplo que necesitamos, y no solo el ejemplo, sino también el mediador, el Salvador. Gracias, Padre, por tu amor, por tu paciencia para con nosotros, por tu paternidad para con nosotros, por tus instrucciones para con nosotros, en que también todas estas cosas terminan beneficiándonos y siendo convenientes para nosotros. Padre, gracias por no dejarnos a oscuras ni a tientas, ni siquiera en la hombría, sino que realmente das instrucciones a tu pueblo para que anden en ellas, para que te glorifiquen de esta manera y para que vivamos con sabiduría. Gracias, Padre, por tu amor, por tu instrucción.
Gracias, Padre, por Cristo. En su nombre oramos, Padre. Amén. Gracias, hermanos, por este tiempo. Gracias, Diego, por esta disertación. Antes de pasar al tiempo de preguntas y respuestas, tal vez, Diego, podrías comentarnos un poco más de tu persona, de tu familia, de tu ministerio, para los hermanos que se han conectado podamos conocerte. Bueno, mi nombre es Diego Franco, soy pastor de la Iglesia Bíblica del Camino en Córdoba, Argentina. Estoy casado con Lucila, tengo tres hijos, Pedro, Andrés y Abigail. Hasta el 2020 fui odontólogo cirujano, pero ahora estoy dedicado al tiempo completo. También estamos plantando una iglesia en otra provincia, en Santa Fe, en una ciudad que se llama Rafaela. Lo que más hago en mi ministerio es pastorear, enseñar, orar las cargas del pastor, eh, pero la verdad que soy muy bendecido por las oportunidades de servicio que el Señor me da y agradezco mucho esta oportunidad también. Por otro lado, estudié teología siempre de manera autodidacta, eso fue una constante, una gran bendición. Luego ingresé al Seminario Bíblico William Carey, hice el diplomado en teología. Luego hice una maestría en Ministerio Bíblico en The Master Seminary, que ha sido una terrible bendición en mi vida, hermosa bendición. Y en el mes que viene termino la maestría en divinidad en el Southern Baptist Theological Seminary. Otra gran bendición para mi vida también. Y la verdad que eh, todo es gracia sobre gracia. Cosas que no esperaba en mi vida, el Señor me ha permitido tenerlas y las disfruto muchísimo, con poder capacitarme teológicamente y poder acompañar a otros a disfrutar de las verdades maravillosas de nuestro Señor. Realmente me considero un bendecido, un afortunado y alguien donde se ha derramado muchísima más gracia que la que eh, podría expresar en palabras. Tengo 42 años y soy de acá de Córdoba, que para mí es la mejor ciudad del mundo. Como buen argentino, amo mi tierra y más si soy cordobés, amo Córdoba. Los espero cuando quieran. Gracias, Diego. También presentarnos una vez más. Bien, nosotros somos Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina. Somos una promotora educativa cimentada, centrada en el Evangelio del Reino de Dios y constantemente venimos promoviendo diferentes actividades académicas, teológicas, bíblicas, relacionadas no solamente a doctrinas, sino también a la familia, al matrimonio y a la familia, y entre ellas esta masterclass que forma parte de la diplomatura en matrimonio y familia. Si tú estás aquí, es probablemente que ya estés en nuestra comunidad en WhatsApp, pero si no estás, si tal vez has recibido la invitación de manera externa, puedes unirte, o que puedas también tener acceso de primera mano de todos los eventos que venimos organizando. Como Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina, somos una promotora educativa cimentada, centrada en el Evangelio del Reino de Dios. Bien, antes de cerrar la transmisión y pasar al tiempo de preguntas y respuestas, tal vez, Diego, me gustaría que nos puedas dirigir en palabras de ánimo para seguir creciendo en el conocimiento del Señor a través de estudios teológicos formales y también en teología pastoral, aplicativa, relacional, matrimonio y la familia. Excelente. Sinceramente, hermanos, capacitarse vale toda la pena. A veces nos desorientamos o a veces pensamos que solos podemos. Considero que la iglesia es el lugar fundamental para crecer en instrucción bíblica. Sin embargo, sobre todo en nuestro contexto histórico, aparecen instituciones como Civitas Day, aparecen seminarios y es muy bueno aprovecharlos. Hay algunas personas que piensan que esto no es bíblico, sin embargo vemos en Hechos que Pablo alquiló una casa que era la casa de Tirano, la escuela de Tirano, y lo usó día tras día durante 2 años y es el precedente de un seminario bíblico. Y dice que gracias a eso toda Asia escuchó la palabra de Dios, era un semillero de maestros. Es más, parece ser que parte del fruto de este proto seminario que había en la escuela de Tirano son las iglesias que luego aparecen en Apocalipsis. Entonces sí tenemos precedentes de instrucción bíblica fuera de la iglesia en un contexto académico. No es algo que sea
un absoluto, pero sí es sumamente útil brindarnos, entregarnos nosotros al aprendizaje. Si usted está llamado a enseñar, en realidad, si estás llamado a ser cristiano, estás llamado a aprender. Y si estás llamado a enseñar, más todavía. El llamado a aprender, a enseñar comienza, este llamado a enseñar comienza con un llamado a aprender. Y sabe qué, si reconocemos que hay gente que sabe más que nosotros y más espiritual que nosotros, qué bueno es ir a sus clases y leer sus libros y beneficiarse de sus exposiciones, porque en realidad son regalos de Dios para la iglesia. Y hoy por las redes tenemos maestros que no solo están regalados a la iglesia local, sino que están regalados más allá de ella. Y este, hermano, es el tiempo históricamente más propicio para el aprendizaje. En la historia de la humanidad nunca fue tan fácil aprender teología como hoy. Nunca fue tan accesible. Nunca usted tuvo tan fácil acceso a grandes maestros bíblicos o a grandes libros o a grandes predicaciones. Somos muy bendecidos como nunca en la historia a través del acceso que tenemos hoy a instituciones como Civitas Dei y otros seminarios que nos pueden bendecir muchísimo. Así que le aliento a ir por más, a aprender, a no quedarse solo, a tener comunión con compañeros que son compañeros de batalla en otras trincheras, pero somos compañeros de milicia, a crecer en esto. Siempre voy a alimentar o promover esto. Es sumamente valioso que usted pueda disfrutar de el aprendizaje a un nivel académico, por la comunión y también por el contenido que pueda alcanzar. Así que sí o sí le voy a eh, tratar de ponerle alegre en ese sentido. Vaya y estudie, vale la pena, va a ser hermoso. Gracias, Diego. Bien, hermanos, cerramos la transmisión. Vamos a pasar al tiempo de preguntas y respuestas. Gracias, Diego, por la participación. Dios te bendiga. Gracias a ustedes, una bendición.